Y aprovecho para darle la bienvenida también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, porque sabemos que el Señor usa todos los medios posibles e imposibles para que uno de sus hijos pueda ser alcanzado a través de su palabra mediante este tipo de medios, como lo es Facebook Live. Y donde quiera que nos estén viendo, sean bienvenidos. Y si no tienen una iglesia donde congregarse, esta es su iglesia y tienen las puertas abiertas. Aquí estamos para recibirlos con los brazos abiertos y con un corazón muy amoroso para ustedes. Hermanos, tengo un minuto todavía y aprovecho para que puedan saludarse. Somos pocos, pero el calor de amor de papá es mucho. Salúdense entre sí, abrácense, díganse cuánto se aman en verdad. Qué gusto me da en verdad verlos con ese amor fraternal como hermanos, darse ese abrazo que demuestra que realmente somos hijos de Dios, hermanos. Y el día de hoy el Señor ha puesto en mí traer este mensaje para usted, pero no antes me surgieron un par de preguntas para hacerle a usted, pero no antes de hacérselas a usted, tuve que reflexionarlas verdaderamente yo. ¿Alguna vez se han preguntado si Dios todavía habla el día de hoy? ¿O si te ha llamado, pero no has reconocido su llamado? ¿Cuántas veces has sentido algo en tu corazón, en tu pecho, algo que te mueve, pero lo ignoras porque tontamente puedes decir, solo es mi mente o solo son emociones? En estos momentos donde el mundo nos absorbe con un ruido estruendoso, puedo preguntarme si acaso hemos perdido la sensibilidad espiritual para escuchar la palabra de Dios el día. Prepárate, hermano, porque hoy puede que Dios te llame con este mensaje y prepara tu corazón para aceptarlo. Y hablando de oír, viene a mi recuerdo esta historia de un pequeño llamado Paco. Era un pequeño tremendo. Miren, podrán verlo con cara de tierno, pero era tremendo. Y todos los días, antes de comer, su madre le pedía que orara por los alimentos. Paco lo hacía como de costumbre, oraba, pero oraba de una manera muy peculiar. Siempre ponía sus manitas y se agachaba y empezaba como a murmurar. Y en una ocasión su mamá le dice, Paco, ¿ya oraste? Sí, mamá, ya oré. Mira, fíjate, lo repito. Y Paco estaba emocionado orando. Su mamá le dice, pero no escuché lo que dijiste. Pero sí oré, mamá, ¿tú lo viste? ¿Y qué dijiste? Yo tampoco lo escuché, mamá. Muy gracioso, pero fíjense, hermanos. Dicha esta historia de Paco y hablando del oír, vamos a estudiar hoy día la importancia de oír. Y esto lo estaremos estudiando bajo el título que está en sus pantallas, El llamado de Samuel. Y lo estudiaremos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 21. Repito para quien está tomando notas, el llamado de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 21, hermanos. Quien no traiga Biblia, un hermano mío le hará favor de hacerle llegar una Biblia, por favor. Y puede abrir su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a darle lectura al versículo 1, hermanos. Si ya están listos, digan amén. Y damos lectura. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermanos, para abrir este versículo, recordemos un poquito el estudio del miércoles pasado, donde estudiamos lo que eran realmente los hijos de Elí.
cómo era realmente el comportamiento de los hijos de Elí, pero también de él como padre y como sacerdote, como sumo sacerdote. Recordemos que sus hijos estaban en pecado, porque ellos aprovechaban lo mejor de los sacrificios, y no solo con eso, también abusaban de las mujeres que eran las que cuidaban la puerta. Qué feo, ¿no? Y aún así, su padre lo sabía y lo permitía. Eso es aún más triste. Pero detrás de todo esto se encontraba un joven Samuel, que con el corazón dispuesto y cerca de Dios, permanecía ministrándole, sirviéndole al Señor. Ahora nuevamente en el versículo nos dice, la palabra del Señor escaseaba. Y esto es una fuerte declaración. Y no escaseaba solo porque el Señor no haya querido hablarnos, no porque no le haya querido hablar en ese momento a su iglesia, sino porque Él sabía de los errores que estaban pasando, de todo el pecado que estaba cometiendo la casa de Elí. Pero esto no era ni coincidencia, no era ni una oportunidad, era algo que venía pasando de tiempo atrás, no era algo del momento. Mas sin embargo, Dios tuvo tanta misericordia que les permitió mucho tiempo para que también ellos pudieran recapacitar, mas no lo hicieron. Es de ahí donde el Señor no hablaba. Y no hablaba porque no encontraba un corazón dispuesto a que lo escuchara, a que le oyera, a que le obedeciera, hermanos. Y Dios no guardó silencio porque el corazón del pueblo de Israel en ese momento había endurecido. Y había endurecido bajo las malas prácticas, porque el pecado de los hijos de Elí llevó a caer en el mismo pecado o peores pecados a todos los hermanos que lo rodeaban. Por ende, no había un alma en Israel, en ese lugar, que quisiera escuchar de Dios. Y hermanos, tal vez pueda ir un poco rápido, pero aquí podemos encontrar nuestra primera verdad. Esta es nuestra primera verdad sobre el llamado de Dios para tu vida. El silencio no es la ausencia de un llamado de Dios, es una consecuencia. Repito, la primera verdad sobre el llamado de Dios para tu vida. El silencio no es la ausencia de un llamado de Dios, es una consecuencia. Hermanos, esta primera parte del capítulo es una invitación o un llamado con urgencia de que el Señor está buscando un corazón dispuesto a escucharle, un corazón humilde, un Samuel. Y creo yo que aquí podemos saber más que uno. Pero, ¿escuchamos a Dios hoy? ¿O por qué ya dejamos de escucharlo, hermanos? A hoy en día no hay ninguna diferencia al pasado que vivía este momento en Israel. El día de hoy, ¿cuántos no recuerdan, tal vez a lo mejor en su vida propia, en lo privado tener problemas y dejar descansar solamente en sus propias fuerzas y no buscar la dirección de Dios? No tener esa comunión con el Señor, no pedirle esa dirección y cerrar sus oídos a Él. Es triste, pero en la actualidad aún seguimos practicándolo, hermanos. La voz del Señor no ha cambiado, sigue siendo la misma. Los que hemos cambiado somos nosotros. ¿Cuántas veces también? Probablemente aquí en la iglesia nosotros escuchamos un llamado, pero estamos prestos a atención al ruido de allá afuera, que lo único que hacemos es desviar nuestra atención a lo que no importa, para no permitir que lo que importa sea lo que domine nuestro corazón, hermanos. Es muy triste, pero es la realidad. Y en estos tiempos de escasez,
que en la actualidad y en ese momento también el Señor había guardado silencio, él seguía buscando y encontró en Samuel a quien él buscaba. Miren lo que dicen nuestros siguientes versículos. Leamos 1 Samuel, capítulo 3, del versículo 2 al versículo 10. Repito, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 10. Doy lectura, hermano. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. En él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y presten atención al versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Impresionante estos versículos, hermanos. En este pasaje, hermanos, ahora podemos ver cómo el texto nos narra cómo Dios, de no hablar, de tener un periodo de silencio tan tremendo donde no se había proclamado palabra alguna del Señor por manifestación, ahora el Señor encuentra en Elí, este joven, un corazón dispuesto, y el Señor se dispone a hablar. Aquí en los versículos nos dice que el Señor le habló cuando él estaba dormido. Hermanos, yo creo que si el Señor me hablara estando yo dormido, creo que lo primero que haría sería correr, porque no sabría yo en este momento discernir si era él o no. Al contrario, me daría miedo. Si ahorita con un sueño que yo tenga malo, lo primero que hago es voltear a ver si está mi esposa y que me abrace, ¿verdad? Pero, pues no, aquí, fíjense, la sabia respuesta que tuvo el joven Samuel. No caminó, no fue precavido, corrió a Elí. Al escuchar el llamado, Samuel corrió a Elí y no preguntó ni siquiera: oye, ¿para qué me quieres o por qué me despertaste? No, su respuesta fue muy correcta: heme aquí. Creo que ninguno de nosotros cuando nos llaman contestamos de esa manera, ¿no? Nuestra primera reacción es: ¿qué quieres, no? El corazón de Samuel estaba dispuesto a la obediencia. Heme aquí. Y también es impresionante que sabiendo Jesús, sabiendo Dios que Elí estaba bajo el pecado, sobrepasando el pecado de sus hijos, aún así el Señor lo está usando. ¿Para qué? Para que le instruya a Samuel. Aún en ese momento Dios no olvidó a Elí, lo está utilizando. Y no una vez, no dos, hasta la tercera vez fue cuando el sumo sacerdote Elí tomó en cuenta y reaccionó. Y fue cuando él dijo: el que te habla es Dios, no soy yo. Es impresionante. Es impresionante cómo Elí, también teniendo la oportunidad de ser esa piedrita de tropiezo, no lo fue.
y le dio una indicación muy sabia a Samuel. Anda, ve y acuéstate nuevamente. Parafraseando, si vuelves a escucharlo, ahora no contestes, heme aquí, sino le dijo, habla, tu siervo te oye. Tremenda declaración, hermanos. ¿Por qué? Porque demuestra que Samuel en todo momento estaba dispuesto a la obediencia. ¿Cuántos de hoy en día estamos dispuestos a obedecer al primer llamado del día de Dios hoy en día? A la primera. Yo creo que pocos, porque lo primero que haríamos sería huir. Mas sin embargo, Samuel no fue así. Samuel tuvo a bien contestar ese llamado de Dios. Ahora, ¿por qué Samuel no discernió al instante que era Dios? Y no era porque no supiera quién era Dios. Recordemos, y lo dice el texto, Samuel ministraba en la casa de Dios. Él servía, pero él aún no tenía ese contacto personal con Dios. Él todavía no sabía cuál era la palabra de Dios, escucharla en sus oídos. Él no había tenido esa experiencia como en alguna ocasión la tuvo Elí. Es por eso que a Samuel corre a Elí y pide ayuda para discernir ese llamado. He ahí donde sabiamente Elí le respondió, ve y acuéstate. Y aquí, hermanos, encontramos nuestra segunda verdad. Nuestra segunda verdad del llamado de Dios para tu vida. El llamado no es para todos, es para quien está cerca y en obediencia a Dios. Repito, hermanos, la verdad número 2 sobre el llamado de Dios para tu vida. El llamado no es para todos, es para quien está cerca y en obediencia a Dios. Si pueden observar en esta verdad, hermanos, hago énfasis en 2 puntos. Para quien está cerca y en obediencia. Porque no es lo mismo estar cerca nosotros de Dios que obedecerle. El día de hoy yo puedo estar aquí, usted puede estar aquí, donde está la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, eso no significa que nosotros tengamos el corazón dispuesto para obedecer. Y tampoco significa que tengamos el oído presto para escuchar su palabra. Para que nosotros podamos decir y conjugar esto, tenemos que tener obediencia a Dios. Tenemos que tener primeramente ese corazón, como lo tuvo Samuel, de escuchar el llamado y obedecer. Aún así, podremos decir, probablemente lo vamos a hacer, probablemente no. Esa decisión es de usted, es personal. Y espero que hoy en día usted haya permitido su corazón estar dispuesto a escuchar su palabra. Porque como lo dije al inicio, probablemente el día de hoy el Señor quiere hablar en su vida de una manera radical. ¿Qué le quiere decir? No lo sé yo, no lo sabe el pastor, no lo sabe el hermano. Ese mensaje solo lo sabe usted. Pero es importante que lo escuche, que lo reciba. No salir corriendo, sino afrontarlo. Y si no estamos seguros de lo que quiere decir ese mensaje que el Señor nos llama, muchas veces nosotros aquí estamos y sentimos, vemos al del multimedia, mi hermano Armando, que está sirviendo y me nace esa chispa por querer estar ahí en ese lugar y poder servir. Pero de repente se me olvida porque probablemente digo, es un deseo pasajero. Nada más es como que una emoción o para ver qué se siente estar allá arriba. O con los hermanos que están aquí arriba alabando. De allá es una vista, de aquí es otra. Y probablemente nosotros tengamos ese sentir y lo tomemos como emociones, pero realmente puede ser ese llamado. Y si no lo sabes, tenemos autoridades aquí, está nuestro pastor, están los sugieres, están todos que nos pueden ayudar a discernir, como cuando Samuel corrió a Elí y le preguntó.
y le dijo, heme aquí. Usted puede hacer lo mismo hoy, y no solo hoy, siempre. Buscar una ayuda no es malo. Y decir, yo tengo ese sentir, yo quiero, yo puedo. Y no en mis fuerzas, en las del Señor. Y tengamos esa obediencia para con nuestro Señor, para con nuestro Dios. Miren lo que dicen nuestros siguientes versículos, por favor, hermanos, en 1 Samuel capítulo 3, del 11 al 14. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Fíjense, aquí lo que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas, hermanos. Tremendo mensaje. Voy a hacer énfasis en una palabra que dice retiñir. Hermana, Dios le bendiga, bienvenida. Retiñir es como un sonido, puede ser melodioso o puede ser también muy ruidoso, muy fuerte, que moleste. Pero en este caso está basado en el antiguo hebreo, que puede ser o que indica algo terrible, algo impactante que va a suceder. Por eso el Señor dice, retiñirá en ambos oídos. Y no solo en uno, en ambos. Y estos versículos no son más que un claro cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Elí ya sabía lo que estaba pasando y a Elí ya se le había dicho lo que iba a pasar por seguir contemplando el pecado y la iniquidad de sus hijos. Él ya sabía. Aquí no podemos, o muchos podrán decir, híjole, Dios es un Dios malvado porque le va a hacer un mal a su familia de Elí, ¿no? A pesar de todo esto, Dios ya le anunció a él lo que iba a pasar, como dándole una oportunidad de que pudiera arrepentirse, de que pudiera corregir a sus hijos, mas no fue así. Permanecieron en el pecado y Elí no los estorbó. A pesar de que a Elí vinieron varios y le decían lo que estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que iba a pasar con su familia? Miremos 1 Samuel 2, capítulo 2 al 32, miren, y lo estudiamos la semana pasada. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Su casa humillada. A mí no me gustaría ver mi casa humillada. Y su casa, cuando habla de casa, no significa o no está hablando de una mansión del propio santuario, no está hablando de una casa, está hablando de su familia de Elí, de su propia familia de Elí. Y no quiere decir que Elí estaba siendo juzgado. Aclaro en esta parte, hermanos, para que no nos vayamos con una mala imagen también de Dios. Dios no está juzgando a Elí por el pecado de sus hijos, porque estaríamos hablando que entonces él se está contradiciendo cuando dice que nosotros no vamos a ser juzgados por los demás, ni por nuestros propios hijos. Dios no se equivoca y Dios nunca lo va a hacer. Elí está siendo juzgado porque él es el padre de ellos.
Ahora, sus hijos de Elí ya no están en una edad donde a lo mejor pueden ser muy corregidos como un jovencito de 6 años, como a la edad más o menos que dejaron a Samuel con Elí. Sus hijos ya eran grandes, ya eran sacerdotes. Mas sin embargo, él no les estorbó. Él no les corrigió. Y no significa que no los corrigió por el hecho del parentesco paternal, sino que él tenía toda la obligación porque él, su papel era el sumo sacerdote. Y por simple el hecho de ser el sumo sacerdote, su obligación es ser ese tropiezo. Y no solo con sus hijos, con cualquiera que en su momento estuviera alterando la palabra de Dios y pecando en contra de Dios. Es por eso que Dios en su mensaje va a castigar a Elí, pero por su desobediencia, por su mala práctica, no por el resultado de los hechos de sus hijos. Sus hijos van a ser juzgados, más adelante lo vamos a ver, por sus actos, donde ellos murieron también. Pero eso fue consecuencia de sus actos. El acto por el cual está siendo juzgado Elí es porque no supo tener esas riendas en el momento adecuado. Elí dejó pasar todo. Y lo peor de todo es de que ese mismo mal comportamiento, ese mismo pecado estaba afectando a todos alrededor. Es por ello que Israel estaba pasando por mucha iniquidad, porque todo era malas prácticas. ¿Y cómo no iba a ser si dentro del mismo sacerdocio se estaba enseñando mal? No coincidía lo que enseñaban con lo que hacían. Por ende, todo se transgresaba, todo iba mal. Ahora, hermanos, miren los siguientes versículos para saber ahora qué es lo que Samuel hizo con ese mensaje que Dios le dio en el momento. Seguimos dándole lectura al versículo 15 al 18, hermanos. Del versículo 15 al 18, por favor. Asimismo, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, hermanos, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Al escuchar y a leer esto, hermanos, yo pensaría que si el Señor me hablara hoy, a mí me hubiera gustado que su mensaje fuese algo bonito. Algo donde me dijera: ve a la iglesia y diles que escudriñen mi palabra. Se acercan tiempos malos, peores. Que aprendan, que los amo. Mas sin embargo, a Samuel le toca experimentar un duro mensaje. Y es duro, porque no era cualquier mensaje. Él tenía la obligación de decirle a Elí lo que iba a pasar. Ahora, esto me lleva también a contemplar que el Señor también aquí estaba probando a Samuel. Se preguntarán por qué. Porque Samuel también tuvo la oportunidad de no decir nada, de no decirle nada a Elí, o de decírselo, pero a medias. Samuel tuvo la oportunidad de decirlo, mas no fue así. Samuel obedeció. Elí fue cuando le dijo: te ruego que me lo digas. Era una manera sutil de decirle o forzarlo a decirle lo que el mensaje había dicho. Elí tenía miedo. Elí aquí nos muestra que tenía miedo. ¿Por qué? Porque él, cuando regresa a su cama,
al lugar donde él descansaba, él ya no durmió. Aquí nada más nos dice, regresó a descansar. Ni yo hubiera podido conciliar sueño tras tremendo mensaje que había recibido. Samuel, me imagino que pasó toda la noche en vela pensando cómo decirle ese mensaje a Elí. Porque Elí era su maestro. Y en ese trayecto, pues ellos también generaron un afecto, generaron una amistad. Y en eso también Samuel pudo pensar, ¿por qué? ¿Por qué soy yo el que tengo que dar ese mensaje? Mas sin embargo, él no le importó nada a Samuel y lo dijo. Le dijo tal cual era el mensaje. Probó Dios a Samuel su fidelidad. Si era capaz de llevar ese mensaje tal cual lo había dicho Dios. Suena triste esta historia, esta realidad. Mas sin embargo, Samuel tenía algo preparado en Dios. Y la consecuencia que iba a pasar Elí, simple y sencillamente era porque todo este tiempo él estuvo abrazando el pecado de sus hijos, abrazando el pecado que estaba pasando en ese momento. Y aquí, hermanos, encontramos nuestra tercera verdad sobre el llamado de Dios para tu vida. El llamado también es una prueba a la obediencia. Verdad número 3, sobre el llamado de Dios para tu vida. El llamado también es una prueba a la obediencia. Este pasaje, hermanos, en lo personal me ha dejado una gran enseñanza. La primera es que a pesar de que yo haya cometido errores, tú hayas cometido errores, no tenemos que ser piedrita de tropiezo para alguien más en la vida. Porque alguien más puede tener la oportunidad que tú dejaste ir. Esto es impresionante porque ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en estas circunstancias? Y un claro ejemplo lo voy a poner en mi persona. Yo estoy a punto de pasar por un proceso donde voy a desistir de mis labores. Yo trabajo en una fábrica. Pero no porque yo vaya a desistir de mis labores, ahora yo voy a hablar mal de esa fábrica, o voy a hablar mal de mis compañeros, o voy a hablar mal del personal. No, al contrario. Agradezco a Dios porque Él fue quien me permitió estar en ese lugar, aprovechar el tiempo que estuve en ese lugar, tanto económicamente, socialmente, moralmente y todos los beneficios que tuve. No soy yo quien para hacerle de tropiezo a otra persona que pueda encontrar en ese lugar un sustento para su vida diaria. Pero también lo podemos ver aquí en la iglesia, hermanos, y tristemente. ¿Cuántas veces podemos o hemos visto hermanos que por X razón ya no vienen? Y no meramente nuestra iglesia, otra iglesia. Ya no vienen. Y allá afuera hablan su conveniencia. Son de tropiezo. Hay un dicho muy malo que me vino a la mente en este momento. Cada quien habla como le fue en la feria. Probablemente ellos no estuvieron cómodos o no están cómodos porque no escucharon lo que ellos quisieron escuchar. Lo que ellos quisieron escuchar. No lo que Dios tenía para ellos.
Es por eso que ellos tristemente parten. Y hay un trabajo muy arduo también para nosotros, donde tenemos que ser sabios. Y así como estamos nosotros aquí, tuvimos esa oportunidad aquí, afuera también podemos darle esa oportunidad a alguien más de que venga y conozca a Dios. Porque hay mucha gente perdida. Nosotros estábamos perdidos, yo estaba perdido. Mas hubo alguien que actuó como Elí. En mi vida hay alguien que actuó como Elí. Y no me dijo, sigue igual, vete para allá o haz otra cosa. No. Siempre y en todo momento puntualmente me estuvo diciendo, ahí está Dios. Lo único que tienes que hacer es escucharlo y aceptarlo. Hacer lo correcto, hermanos, es lo que verdaderamente deberíamos de hacer, tal como lo hizo Samuel. No seamos de tropiezo, hermanos. Hagamos siempre en todo momento lo correcto. Seamos nosotros también ese líder, las personas que lo necesitan. Y no porque nosotros estemos en pecado, claro que no, hermanos. Y espero que no. Sino que seamos ese vínculo para que otro hermano escuche y discierne su llamado que tiene en ese momento. Muchas veces en esa puerta puede subir un hermano y si nadie lo recibe y si nadie le da la bienvenida y si nadie le dice Dios te ama, el hermano puede bien fácil ir. Nuestro trabajo es acercarlo. Y para terminar, hermanos, le damos lectura al versículo 19 al 21. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermanos, con el paso del tiempo, todos crecemos como lo creció en esta ocasión Samuel. Y hay algo muy importante que dicen los versículos. Jehová estaba con él en todo momento. En todo ese pasaje, en todo ese trayecto, gracias a su obediencia que tuvo Samuel, el Señor no lo abandonó. El Señor no permitió que toda su palabra cayera al suelo. ¿Qué decimos o qué quiere decir cuando dice caer a tierra? Que su palabra siempre fue cumplida. Es de ahí donde entonces a Samuel se le reconoció en todo Israel. Dice, desde Dan hasta Berseba. Desde Dan hasta Berseba es una ejemplificación como decir aquí, desde Tijuana hasta Rosarito. O de decir de sur a norte, de este a oeste. Lo que nos quiere decir que de lado a lado reconocieron a Samuel como un fiel creyente de Dios. Y el Señor nunca lo abandonó. Y ahí es el comienzo donde el Señor nuevamente vuelve a hablar en Israel. Porque encontró ese corazón dispuesto en Samuel para ser el portador de su mensaje. La palabra del Señor dejó de ser escasa para nuevamente a volver a ser escuchada a través de Samuel. Porque él comprobó, Dios comprobó que Samuel era fiel.
Y aquí encontramos nuestra cuarta y última verdad. Nuestra cuarta y última verdad sobre el llamado de Dios para tu vida. Ser fiel al llamado de Dios es la clave para ser usado por Él. Quien está tomando notas, lo repito. Verdad número 4 sobre el llamado de Dios para tu vida. Ser fiel al llamado de Dios es la clave para ser usado por Él. Este pasaje, a pesar de que ha sido confrontante para mi vida, para su vida, espero que también, porque no habla sobre un mensaje amoroso de que iba a pasar algo bonito, sino al contrario, el mensaje fue de que iba a haber corrección para la casa de Elí, cosa que nadie de ninguno de nosotros quiere alguna corrección. Este mensaje es un llamado a la obediencia, hermanos. Es un llamado a la obediencia y al estar siempre cerca del Señor, porque todo esto fue producto de que Samuel se mantuvo fiel y cerca del Señor, nunca se alejó. ¿Por qué? Porque también Samuel podemos reconocer que tuvo la tentación cerca, pues él convivía junto con sus hijos de Elí. Mas sin embargo, él se mantuvo fiel, se mantuvo al servicio de Dios. Por tal motivo, el Señor cumple esto. Samuel estuvo cerca, sí. Tuvo un corazón dispuesto, sí. ¿Qué hizo Dios? Lo usó. Tal vez no como a nosotros nos hubiera gustado, pero en ese momento ese era el mensaje que tenía Dios para llevar. Y nosotros no vamos a escoger el mensaje como no lo escogió Samuel. Dios te da el mensaje y tal cual debe de ser llevado. Y el día de hoy ese mensaje lo podemos llamar como si fuera el Evangelio. Somos nosotros los portadores de ese mensaje para salir a las calles, compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro vecino, no quedarnos callados. Demostrémosle la fidelidad que tenemos a nuestro Dios. Porque si Él ya pagó con su propia vida de su Hijo nuestros pecados en la cruz, lo menos que podemos hacer nosotros es ser fieles. Fieles a su llamado y obedientes al cumplir lo que diga ese llamado. Sea bueno, sea malo. Malo para nosotros porque nunca queremos algo malo, ¿verdad? Pero todo es un por qué, un para qué. El día de hoy, hermanos, los invito que tengan ese corazón dispuesto en medio del ruido que nos absorbe el mundo, en medio del ruido que nos absorbe nuestros propios problemas en nuestro propio hogar. Escuchemos la voz de Dios. Permitamos que Dios hable en nuestro corazón. Digámosle, heme aquí, como en su momento Samuel lo hizo. ¿Cuántos el día de hoy están dispuestos a decirle, habla Jehová porque tu siervo te oye? Si Dios les hablara hoy, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a decirle eso al Señor? Heme aquí. Yo creo que todos. Y me gustaría cerrar, hermanos, este mensaje con esta frase que me inspiró el mensaje. Cierra tus ojos al mundo y abre los oídos a Dios y Él te usará.